el motivo principal que a mí me hizo considerar a México mi segundo país, mi casa, que me ha permitido hacer vida en México, si tengo que definirlo en una palabra, es libertad. Ujú. Yo aquí he podido experimentar la libertad en su máxima expresión, en su máxima connotación. O sea, yo aquí he aprendido a ser una persona libre. Okay. Aquí he podido aprender a expresarme abiertamente. O sea, estamos hablando de algo que en pleno siglo XXI debería ser derecho de cualquier ser humano. El derecho a la libertad. Y cuando digo libertad, De me refiero a muchas expresión, cosas. De expresión, elegir qué comer, elegir qué vestir, elegir a qué partido pertenecer, elegir cuál sea tu ideología política, religiosa. O sea, la libertad entendida en muchísimas aristas. Y lamentablemente en Cuba hablabas con miedo. Siempre uno hablaba con miedo. Yeah. O sea, siempre venía el profesor que te decía, no hables de eso. Así, ¿qué pasa? ¿Estoy hablando? No hables de eso. Incluso Recuerda, o sea, entre cuatro ojos. Entre compañeros, Sí. compañeros. Porque fíjate que tenías que hacer mensualmente una reunión que respondía al partido. Fíjate si todo estaba tan oculto que te voy a explicar cómo yo tuve que hacer para venir a México. O sea, yo era profesor. Si yo hubiese dicho en mi departamento que yo quería venir a México a superarme, a hacer una maestría, lo cual es un derecho, no me hubiesen dado el permiso. O sea, yo todo tuve que hacerlo para que veas este punto que tú estás ahora mencionando, el temor que siente uno, lo controlado que está uno, incluso hablando de pasillo, como siempre decimos, cuidado, las paredes tienen oído. Sí. Yo todo lo hice a escondida. Yeah. Yo tuve que legalizar mi acta de nacimiento, mi certificación de notas, mi título universitario, lo legalicé primero ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba, después lo legalicé en la Embajada de México en La Habana y yo informé a la universidad que estaba en México cuando ya estaba en México. No Okay. antes. O sea, yo esperé y envié un correo, ¿saben qué? Ya no me interesa la plaza de profesor, ya yo estoy en México y tengo otros proyectos de vida. Okay. Así somos como, es que en Cuba Foucault lo dice muy bien, somos como una especie de panóptico. Yeah. O sea, esa cárcel que está completamente vigilada, Sí. no puedes moverte, no puedes dar un paso sin que te estén mirando. O sea, Claro. es una vigilancia constante. O sea, es como ese tipo de prisión que está construida el panóptico Sí. que describe Foucault y estás todo el tiempo vigilado. O sea, del panóptico, ¿cuántos escapan? Muy pocos. Y si te atrapan, te va a ir muy mal. Yeah. Eso pasa. También pasa ese temor, es como la caverna platónica, el mito. Yo creo que la mayor similitud que podemos hablar con Cuba en muchos sentidos de desconocimiento, de cómo el cubano ve el mundo exterior, es la caverna platónica. Yeah. O sea, son esos esclavos que están ahí en la caverna, que no tienen casi luz, pero es lo que conocen. Yeah. O sea, el cubano lo que conoce es lo que vive en Cuba. Y alguno que logra salir de esa caverna, que logra salir de Cuba y conoce el mundo exterior, queda deslumbrado. Yeah. Ese es el cubano que regresa a Cuba y les dice, miren, hay un mundo mejor, hay libertad, hay oportunidades, hay posibilidad de elegir cuál va a ser tu destino, puedes soñar. Es tristemente cierto, pero es como sucede en Cuba. Dos invitadas cubanas que tú antes en el podcast mencionaron muy fuerte justo respecto a lo que tú dices, la llegada de Internet a Cuba, pues de manera masiva, más o menos por el 2011, 2002, me parece, ¿no? Un antes y un después. Yo tenía acceso a Internet porque era profesor en la Universidad de La Habana. De hecho, yo te cuento, a mí me permitió, yo reuní mi dinero para venir a México usando Internet. Yo vendía coches en Cuba, vendía coches antiguos. Era como una especie de comerciante. O sea, tú eras dueño, por ejemplo, de un coche, de un Chevrolet del 55, y como tú eras un cubano que no tenías Internet, yo te ofrecía mi Internet, te anunciaba tu coche, okay. Y ya mucha gente que revisaba, cubanos que viven en el extranjero y le compran un coche al familiar que vive en Cuba. O sea, el Internet lo tenía desde el 2008, 2009, un Internet del primero porque era profesor. Pero el Internet masivo empezó en Cuba como el 2015. Yeah. Era un Internet que la gente tenía que ir al parque a conectarse. O sea, eran espacios públicos. Sí. Comprabas tu tarjeta y eso, lógicamente, te digo, marcó un antes y un después porque le permitió a la gente, al menos por Internet, por las redes sociales, como decimos, ¿no? Las benditas redes sociales. Son benditas, sí.
sobre todo para los cubanos, porque le permitió conocer un mundo exterior, más allá de la información que se brinda en los medios de Cuba.